bienvenidos todos, esperando que hayan tenido un excelente tiempo ahora que estuvieron con sus familias en Navidad, en Año Nuevo y en Reyes. Aquí retomando los trabajos, casi concluyendo. Le agradezco mucho a todo este equipo tan valioso por estar aportando sus ideas para esta ley tan importante para el sector ganadero. Y pues sin más, le paso la palabra al secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Como recordarán, lo que dejamos en amarillo es la cuestión, si mal no recuerdo, más técnica, que aquí los compañeros médicos veterinarios son los que nos van a apoyar. Tenemos pendiente ver la definición de control, el control sanitario, ¿vale? Cordón sanitario, perdón. Lo de las granjas avícolas con el término de si eran 100 metros o no. Lo de inspector de ganadería, aquí la cuestión era la calidad de servidor público, lo que estaba pendiente. La medida zoosanitaria, hay dos medidas zoosanitarias. En la prevalencia, si son número de casos nuevos, era lo que estaba pendiente. La prevención. En la verificación, laboratorio especializado en la materia, oficial, aprobado, autorizado. Y lo del censo ganadero, lo que debe contener el censo ganadero. Pues ahora sí que la primera sería el control, conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de las especies pecuarias, productos y subproductos. Aquí, si mal no recuerdo, y luego viene con cordón sanitario, conjunto de acciones que se implementan para determinar un área geográfica para el control de enfermedades y o plagas, y más adelante con medidas sanitarias, disposición para prevenir la introducción y controlar la propagación de plagas, enfermedades y de las especies pecuarias, productos o subproductos, y la otra definición, disposición para prevenir, controlar, erradicar la introducción, radicación o propagación de una plaga o enfermedad y de los riesgos provenientes de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos causantes de enfermedades y daños que afecten a los animales, productos y subproductos. Ahora sí que les pediría a los médicos veterinarios que nos apoyaran con estas definiciones, cuál desde su punto de vista, cuáles son las que debemos de dejar. Les recuerdo que si nos apoyan para hablar con el micrófono para que se escuche en la grabación. Bueno, yo considero que lo de medidas sanitarias, la última que usted nos señaló, esa contiene los conceptos básicos y quitar control, ¿verdad? Porque medidas sanitarias y control viene siendo lo mismo. Pero en el cordón sí es específicamente algo que no está bien definido ahí, porque se refiere a las acciones, y el cordón es una línea, es una barrera, es un límite que evita que se introduzcan a personas, animales o enfermedades, ¿verdad? Entonces ahí yo, en mi opinión, considero que debemos dejar la medida sanitaria, eliminar la de control y el cordón redefinir su concepto. Ok. Entonces, la primera definición de medidas sanitarias, si están de acuerdo, se eliminaría. No, la de Es que aquí tenemos dos. Ah, ok, la primera sí. La primera la eliminamos. Sí. Si están todos de acuerdo. Sí, así es. Sí, la segunda definición está un poco más completa. Así es. Abarca más lo que afecta a los... Están dos apartados, dos veces. Control, también lo eliminamos. Así es. Eso yo considero, no sé qué diga. A ver, bueno, dice, más bien sería
control sanitario, ¿no? Pero son las medidas, ¿no? Son medidas. Es que al final ese es la Por problema. ejemplo, en un momento dado, pero sí, no, la otra de las medidas sanitarias. Lo contiene todas las medidas sanitarias. Entonces están de acuerdo en que se elimine control. Así es. Y cordón sanitario, la propuesta del médico es modificar la redacción. Así es. Así es. Tengo una muy sencilla, no sé si quieran, Sí, adelante. dice, Sí, el micrófono. perdón, línea establecida para controlar e impedir el acceso y paso de personas o mercancías por razones de prevención frente a enfermedades, infecciones y epidemias. Es muy claro el concepto. Línea establecida. Sí. No, lo que pasa es que también hay que incluir personas, ¿no? Sí, para controlar. Animales, productos. Ajá. ¿verdad? O sea, Así es. complementar con eso. Sí, entonces, Sí, sí. repite, Sí. por favor. Línea establecida para controlar. E impedir acceso y paso de animales Inmovilización. ¿sí, verdad? ¿Paso de animales? O mercancías por razones... Movilización en vez de da la mano. Sería movilización, o sea, movilizar por... Bueno, si quieren lo escribimos y luego ya lo modificamos. Ok. Ok. Paso de animales y mercancías. Por razones de prevención frente a enfermedades Ujú. y epidemias o episodias, para que quede específico en animales, ¿no? Enfermedades y episodias, ¿no? ¿Les parece? Enfermedades episodias. Y episodios. episodias. Como epidemia. En humanos sería epidemias y en animales episodios. Ok, ahí sí. ¿Hasta ahí? Sí, el doctor tiene otra... No, complementar. Movilización. Sí, a lo mejor ahí dice impedir acceso. ¿De personas, No, perdón. Para mejor lo dejamos para el Pues estamos en el perdón. Y productos, tu producto. También hay También. Sí, es que hay acceso a movilización, a la movilización de animales, Productos y subproductos. productos y subproductos, en vez de mercancías. A ver, línea establecida para controlar e impedir acceso y movilización de productos, de animales, productos o productos por razones de prevención frente a enfermedades y episodios. Estábamos comentando que si en lugar de línea pudiera ser barrera o algo así. O zona geográfica pudiera ser, ¿no? Algo así que no hay. Ahí arriba decía esa Daniel, zona es Ya la estaba zona, zona es un cordón, es una línea. Puede ser límite. O límite o barrera. Sí, hay que quitar línea por cuestiones de seguridad. Entonces, No van a llegar los área establecida. Ay, ya dice la ley. Haz de cuenta, Ahí sí hay geografía. el caso de tuberculosis, las zonas. Por eso, es un área geográfica al final de cuentas, la zona B. No, pero el cordón es diferente a la zona. Es Es el un límite de donde te va a evitar que... Límite, pues está bien. El límite, digamos, el cordón es donde termina la zona. Así es. Es diferente. Sí, una cosa es la zona y otra cosa es donde termina la zona, que es ese cordón, ahí se establece el cordón. Por ejemplo, Sí, Sonora, sí, ahí está el límite Sinaloa, establecido. Límite para cordón controlar. sanitario. Impedir Así es. el acceso, falta, ¿no? El acceso y movilización de... Controlar. Para controlar. Controlar, impedir el acceso y movilización de animales, productos o productos por razones de prevención frente a enfermedades y episodios. Está bien. Se queda. No se contrapone Controlar e impedir no me No. gusta. ¿eh? No, No, se como contrapone, que o se impide o se controla, o pudiera ser ambas, ¿verdad? Pero no creo que sea el caso Es de la ambas. que no está funcionando ahí, es controlar o impedir. O
O no pasa impedido. Porque nomás lo Pero lo puedes impedir en un cordón. ¿Sabes qué? Esto no pasa porque viene con problemas. el control para controlar. Bueno, le impides cuando no puede pasar, pero cuando puede pasar, cuando le haces un Chequeo. tratamiento o Así es. algo, Bueno, pues, ahí lo estás controlando. Está bien. Control. ¿Sí? Entonces quedaría esa definición de cordón. ¿Sí están de acuerdo los médicos? Los médicos. De acuerdo. Ok. Una pregunta. Sí. ¿No sería conveniente sería controlar e impedir? Porque estás controlando al principio, puedes dejar pasar y puedes impedir. Cuando él tiene tanta, como dice el ingeniero, IO, Pues ahora sí que es una cuestión. porque estás haciendo las dos cosas, estás controlando y estás impidiendo. Primero controlas para checar si puede pasar o no, estás controlando en el cordón. Y después impides cuando no reúnen los requisitos sanitarios. Está bien. Puede ser una cosa. ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo queda? El IO. IO, Yo, Sí, estamos completos. ¿sí? Ya vamos avanzando. Este de certificado de propiedad lo dejamos en amarillo para reubicarlo en los artículos, o mencionarlo en los artículos 8, 27, 28, por eso se está señalando, más que diputada, para que esté en contexto, es propuesta de que aparte de la factura se tenga también el certificado de propiedad como el documento que concede a su dueño o titular el derecho y la capacidad de disponer del ganado adquirido, reuniendo todos los requisitos legales establecidos en la ley, que va a ser adicional a la factura. Certificado de propiedad. No es adicional a la factura, no, se cambiaría lo que es la factura accidental por el certificado de propiedad. Pues estamos O sea, dejando factura y certificado de propiedad. No, ¿verdad que Había la factura accidental se eliminaría como nombre de factura accidental y se quedaría certificado de propiedad? Así es. Sí. habían mencionado que en la legislación federal se mencionaba la factura accidental y por eso se dejaba. Eso fue lo que mencionaron. No, en la legislación federal no se menciona. No, esos son como lo vimos en... Buenos días, Andes. Perdón por la tardanza o llegada tarde. No, de las reuniones anteriores del año pasado, se había dicho que el tema de la factura accidental fue retomado en la ley, o el concepto como tal, básicamente por costumbre, o sea, por ciertos usos que el mismo gremio venía manejando, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue ponerlo en un último párrafo de cierto artículo y realmente fue colocarlo ahí. Pero, como hemos visto y en el desarrollo mismo de la Secretaría, hemos considerado que el nombre factura pues no reúne los requisitos propios de una factura fiscal, ¿no? Por lo tanto, que genera confusión a quienes están encargados de dilucidar el tema de propiedad, el tema de cómo realmente se estructura, ¿no? Y se requisita. La doctrina te puede manejar cierto concepto, pero en estricto sentido, en la aplicación ya del día a día y en la cotidianeidad en la Secretaría, pues evidentemente eso es lo que nosotros hemos como institución pues detectado, ¿no? Que puede ser mejor un certificado de propiedad. Bueno, es que también se había mencionado aquí que si hablamos de factura, documento que reuniendo todos los requisitos de ley, o sea,
dejando en manos de Hacienda los requisitos de ley, digo, no de esta ley, ¿sí? Los requisitos de ley. Entonces, aquí se había mencionado también de que cambiaría, digamos, lo que es una factura fiscal por un certificado de propiedad. ¿Y qué características le darías el certificado de propiedad? ¿Los mismos que tiene la factura fiscal? No, más bien el tema de la factura como documento fiscal seguiría su propia suerte y su propia naturaleza. Lo que se quiere hacer es no, o pretende, es no confundir los términos, no manejar una factura accidental, ¿sí? Dejándola como con los requisitos de ley. Si así lo dejamos, pues estaríamos entonces poniendo pues un poquito al gremio problemado. ¿Por qué? Porque pues entonces estarían emitiendo una factura por cada cabeza, que es lo que nunca han querido. Y nunca lo han querido, ¿por qué? Porque al momento de que se traslada la propiedad, pues es que para mí es más fácil anotarlo en la parte de atrás y ya legalizo. Y así voy haciendo mi actividad. En el tema, pues, aquí evidentemente en la ley consideramos que ni siquiera está realmente señalada, descrita y que nos pueda permitir en un reglamento definir en qué consiste y cuáles son los requisitos de ese certificado de propiedad. Bueno, si me permiten, la definición de factura, que en la actividad ganadera no nomás es la factura fiscal, es la factura accidental, es cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos junto con su cantidad y su importe y que se entrega a quien debe pagarla. Y tenemos la factura fiscal, la legal, tenemos varios tipos de facturas. Si nos vamos nada más a la factura fiscal, vamos a tener el problema de que tenemos muchos pequeños productores que no están dados de altas en Hacienda. No podemos hablar siempre de factura como una factura fiscal. Esa es la diferencia. Tenemos otra situación. Los municipios, ahorita, que ya entraron en vigor sus nuevas leyes de ingresos, se habla de legalización de facturas. No hablan de facturas fiscales, es legalización de facturas. Entonces, si vamos a cambiarla en una factura legal, es una factura de compra, factura comercial, es un documento mercantil que refleja toda la información de la operación de la compraventa. La factura es el único justificante fiscal, aquí entra la definición fiscal. O sea, tenemos varios tipos de facturas. La práctica, lo común, es que el documento como el que nos dieron en la plática que se le dio a los jueces y ministerios públicos, esa es una factura también en los términos de ganadería. Y aparte, la gente que está dada de alta en el SAT emite adicionalmente una factura fiscal. Se manejan con las dos facturas, la que te legaliza la Secretaría de Desarrollo Rural o la que te legaliza la Presidencia Municipal a través del Departamento de Desarrollo Rural, y la factura que emites fiscalmente. Esas son dos facturas. Si me permite, sabes que realmente hemos tenido muchos problemas y uno de ellos fue muy grande ayer con un productor que estaba legalizando o estaba queriendo movilizar ganado en el municipio de Valleza con una factura fiscal. Esa factura fiscal a nosotros no nos sirve. ¿Por qué? No trae aretes, no trae fierros, no trae censos, no trae nada de la información que nosotros verificamos para ver la legalidad del animal. Entonces están confundiendo. Él estaba aferrado que la ley dice que es una factura y mejor factura que la que él trae no hay, era lo que nos decía, porque era una factura fiscal. Entonces están confundiendo los términos de factura accidental con factura fiscal. Queremos quitar eso y ponerle como certificado único lo que dice ahí y manejarlo igual, con los requisitos que está en la ley, lo que ustedes en un momento o quien lo haya hecho lo puso, está funcionando perfectamente bien. Nada más quitar el título, porque el título nos está confundiendo y nos está dando muchos problemas. Pero el caso que usted mencionaba no es problema de la factura, más bien es el problema de la descripción del producto. Te voy a poner un ejemplo.
y publiqué una agencia de automóviles, es decir, automóvil Chevrolet 2009. Ahorita, pues 2009, ¿pero qué es? Es pick-up, es esto, es lo otro. No dije nada. El problema no es de la factura, reúne los requisitos fiscales, pero no reúne el requisito de descripción del producto en sí. Bueno, en ese caso. por eso en ese caso nosotros como ganadería no nos funciona, le funciona Hacienda, perfecto, le funciona Hacienda y le funciona al productor para sus no, ¿sí? No, porque digamos, es que ese no es válida esta factura porque no está describiendo bien el producto. Bueno. Y como le ponía el caso del automóvil, una agencia tiene que describir número de serie, número de motor, modelo, color, Hay una serie de requisitos que deben establecerse, porque digamos la factura se complementa no solamente con los datos fiscales, de nombre, domicilio, ¿cómo se llama? Código, y que lo mande por internet, lo que usted quiera. El problema está también en la descripción del producto. Bueno, realmente ahí yo ya no me meto, ¿verdad? Porque ya si Hacienda se los permite así, pues adelante. Si Hacienda se los permite, nosotros no podemos porque no nos describe absolutamente Estoy de acuerdo nada. con usted totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted. La cuestión para Hacienda es que en un momento dado localice al digamos, causante del impuesto. Es lo que le interesa. Pero también, insisto, dentro de la descripción del producto, ¿qué te vendieron? Vacas, estas son las vacas que te vendieron, no, estas no son las vacas. ¿Cómo se quedan las vacas? No, pues que se me lo dieron. Perdóname, estas no son las vacas. ¿Sí? Igual que el automóvil. Oye, aquí dice que es un automóvil. Sí, pero ¿cuál automóvil? Es lo mismo. No está completa la factura. Sí, aquí tenemos pues, el artículo 27, nos dice lo que debe contener, todos los elementos. Y aquí el 28 te dice lo que es la factura para que sea legal. Efectivamente, las facturas fiscales no te reúnen más que, por ejemplo, aquí te dice una cabeza de becerra. Esta es una, que nos hicieron por favor de pasarnos, una cabeza de una becerra, los kilos que pesaba, cuánto el valor y el importe. Y luego acá otras dos cabezas, el peso, el importe. Esto es lo que le interesa a Hacienda. A Hacienda no le interesa saber si tiene aretes y migas, si tiene UPP, si tiene censo. Si tiene censo, si tiene pruebas, si tiene nada. Entonces, además tenemos otros documentos que no son la factura, que son las resoluciones judiciales, en el caso de una herencia o una jurisdicción voluntaria en caso de que se pierdan las facturas, que tienen que tener estos elementos. Por eso, estamos pensando nada más en factura como factura fiscal. ¿Sí? Y la factura ganadera tiene mucho más años que la factura fiscal. Yo creo que en este tema, estamos sesgando mucho y diciendo que la factura, o sea, nos estamos atreviendo a decir que la factura fiscal, como comprobante fiscal digital, no nos sirve. Y yo sí le podría asegurar, y si traemos a un ingeniero en sistemas, programador, que nos pueda llegar a modificar el lenguaje XML para que de manera visual, en esa tablita donde dice el concepto y la descripción del bien, se puede incluir toda esa información que el área de ganadería requiere. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no nos sirva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje es tan flexible, el XML, ¿sí? Y en una programación, para que realmente se pueda llegar a considerar todos esos rubros que la misma ley está requiriendo. Ahora, lo que no queremos es precisamente poner en entredicho a los pequeños productores, ¿sí? Vamos a proteger la pequeña producción. ¿Por qué? Porque no es necesario que estén dados de alta ante Hacienda y que hagan todo ese trámite que de por sí ya es burocrático. Ok, de acuerdo, seamos flexibles. Dejemos, si alguien quiere presentar la factura fiscal, señor, procura que cuando la elabores, en los conceptos se describan estos detalles. De lo contrario, no me sirve. No obstante, si no la haces así, bueno, entonces estaría el certificado de propiedad, como se ha estado manejando. ¿Y cómo le van a hacer ustedes como autoridad y las presidencias municipales para legalizar una factura fiscal? No se legaliza si no trae esos términos que trae la ley. Pero no, ¿cómo va a legalizar una autoridad municipal o estatal un documento
que tiene un ámbito de competencia federal? Esa es mi pregunta. Hay muchos temas en la ley de ganadería que son también de ámbito federal, Sí, y es estoy de temas de acuerdo. sanitarios. No me ponga en Pero son la previo balanza convenio. No, a son previo decir convenio. cómo una materia federal nos puede impactar en la materia estatal. Eso es muy obvio. ¿Cómo ustedes van a certificar o legalizar una factura fiscal? Nosotros no somos la autoridad competente. Constitucionalmente le corresponde al SAT, a la Secretaría de Hacienda. Daremos el visto bueno como secretaría, ¿sí? Y decir, reúne las características del artículo y de los artículos de la ley. Punto. ¿Por qué? Porque la miscelánea y el código fiscal al respecto ya te establece cuáles son los requisitos de una factura fiscal, y si los cumple, adelante. Hay medidas de seguridad, está la llave privada, está la llave pública, está el sello digital, ¿sí? Está el certificado, punto. ¿Qué más medidas de seguridad se quieren para un comprobante fiscal de secreto? Ninguna. No nos estaríamos en entredicho en eso, siempre y cuando reúna las características de la ley. Y así, si una empresa al momento de estar comprando en la actividad comercial le dice y grande, le dice al ingeniero de sistemas, yo quiero que el lenguaje XML me lo desarrolles de esta manera. ¿Por qué? Porque voy a estar emitiendo facturas de esta manera, ¿sí? Y así voy a estar acreditando en su momento la comercialización y la propiedad del bien. Punto. Así. Se lo digo con conocimiento de causa. ¿Sale? Yo manejo facturas fiscales, sí que se puede hacer. Sí. El problema es aquí cómo ustedes las van a legalizar. Ese es el Es que problema. No, Lili, si me permites, yo creo que esto es un paso que se está dando, ¿verdad?, hacia regularizar a este sistema de la factura fiscal. Sin embargo, no está peleado, pues. O sea, debemos seguir avanzando con lo tradicional como complementario. Y son casos excepcionales también, si te fijas, no está pasando al día a día. Uno que otro, porque los usos y costumbres y los más de 60,000 productores son ejidales. Le dio el punto, doctor. Entonces, Por pero eso no casos quiere decir excepcionales vamos a reformar la ley. que no. Está diciendo, son casos excepcionales que vamos a reformar la ley de los usos y costumbres de 60,000 productores. Pero se tiene que ir avanzando en esto. Sí, estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que ya sea en piedra. ¿Se me entiende? Sí. O sea, son pasos, son situaciones que se van a ir avanzando. Bueno, Pero entonces, eso avanzamos es en un comentario, nada más. esto nomás era para que estuviera enterada la diputada del por qué se está... Sí, y bueno, si hubiera otra opinión también, claro que la intención que se tiene es ir avanzando sobre este tema. ¿Verdad? Y no se puede verificar cómo lo están haciendo las agencias de automóviles, que tienen que poner todos sus requisitos a fortiori. Digo, no pueden vender ningún automóvil si no tienen esos requisitos. ¿Por qué no checamos, ¿sí?, qué hacen o qué trámite están sujetos o por qué lo tienen que poner a fortiori? Digo, vean ustedes, todas las agencias tienen que poner número de motor, número de serie, modelo, año, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer en caso de la cuestión ganadera para que las facturas fiscales, no los otros, contengan también los datos que requieren ustedes verificar en las casetas? Se lo pongo fácil. Realmente, quien vende el vehículo no está obligado a hacer eso. Pero lo hacen, ¿por qué? Porque cuando una instancia de gobierno, generalmente cuando va a tramitar las placas, el engomado, la tarjeta de circulación, etcétera, y todo lo demás, le piden al propietario del vehículo que traiga toda esa información, la factura. Si no la trae, no va a poder y no hace el trámite. Okay. Lo mismo sucedería en el caso del ganado. ¿Sí? Señor ganadero, si usted me trae una factura fiscal, comprobante fiscal digital, ¿sí?, y me está acreditando con ello la propiedad, necesita cumplir tales y tales y tales requisitos. ¿Sale? Pero para ello sí es indispensable, y si lo podemos plasmar en el reglamento de la ley, adelante. Perfecto.
O simplemente nos quedamos con factura, comprobante fiscal digital, los establecidos por la legislación fiscal en la materia. Así, para no entrar en detalle. Más los que se establecen en los artículos, ¿sí?, de la ley. Esa es una. Lo otro, ¿sí?, quitamos el término factura accidental y le dejamos certificado de propiedad, que es en la costumbre o en la tradición, en la secretaría, sería ese mismo documento. Entonces prácticamente si lo tenemos facturas, no sería nada más factura, agregarle lo que menciona, que tenga los requisitos legales establecidos en el artículo 28 de esta ley y los que se establezcan en el reglamento, el que quedaría completo. Y en el otro queda certificado de propiedad, como está ahí, ¿ok? No hay mucho que platicar más. Y si tenemos dudas todavía en ello, hablemos a los especialistas, en serio. Porque no, yo estoy hablando desde el aspecto jurídico, y mis compañeros desde el aspecto técnico, ¿sí? Pero hay especialistas en la materia, hay ingenieros en sistemas que nos pueden decir, ¿sí?, cómo se modifica el lenguaje XML. Es muy sencillo, ¿eh? Se abre un tag, se agrega la información, se cierra el tag y punto. Al momento de imprimir, tiene que salir la información. Sale la información visual. Perfecto. ¿Avanzamos? Lo otro que estaba pendiente, Otro que teníamos pendiente era la definición de granjas avícolas, ver si se quedaba que cuenten con un mínimo de 100 metros cuadrados de área de galpón o corral. Esto lo van a checar ustedes de la Secretaría, o lo dejamos abierto, porque podemos tener una granja avícola de 80 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, y ya no entraría en la definición de granja avícola. Miren el reglamento. No, bueno, aquí yo creo que sí, no tenemos que acotar a una cierta cantidad de metros, porque es un área, la agricultura es un área muy especializada, totalmente difícil de llevar con tantas cuestiones técnicas, y según a lo que se dedique la granja, reproductora, progenitora, y tienen especificaciones técnicas muy definidas, y creo que pues ahí sí, más vale, yo creo, no poner de meternos Sí. De hecho, pues hay también granjas de traspatio con determinada cantidad de animalitos, pero que no se comparan a las granjas grandes. Lo que pasa es que dice crianza intensiva de aves, que ahí sería, creo que la diferenciación de la traspatio. Sí, pero puede ser intensiva de engordar 1000 pollos en un cierto corral, y ya es intensivo, ya no es abierta al campo, ¿verdad?, a pastorear. Entonces yo creo que sí, más vale no ponerle medios. No, yo estoy de acuerdo. Sí. En la definición de inspector de ganadería nada más quedaba pendiente lo de la calidad de si iba a ser servidor público o no el inspector de ganadería. Licenciado. Perdón, estoy atendiendo en la oficina. Ah, ¿qué? No, Estamos en la misma. ¿en qué estamos? En la inspector, persona física facultada por la Secretaría con calidad de servidor público para ejercer las funciones previstas para dicho cargo por esta ley. Ya habíamos dicho, así había quedado, ¿no? Servidor público. Sí, servidor público. Sí, nos entramos a un tema ahí muy escabroso, pero sí, servidor público. No tengo problema. Perdón. Medidas sociosanitarias ya quedó. En la prevalencia, número de casos nuevos y preexistentes. Aquí los números de casos nuevos. Sí. ¿Se queda el número de casos nuevos? No, realmente la definición no se maneja casos nuevos, eso no hay que quitarlos. No. A ver, doctor. No, es que la discusión fue precisamente esa, que no tenía por qué estar ahí un caso. Sí, no, es que ahí nos emocionamos y dijimos, no queremos ni un caso nuevo. Y hay que ponerle la definición. Número de casos preexistentes.
Sí, y pero sí había que hacer ahí que especifiquen una área, pero sí que se tiene que estar revisando continuamente la presencia de enfermedades. Pero es una cuestión técnica que ustedes van a poner en sus manuales, protocolos, ¿no? Eso está en la norma oficial, ¿ok? De por sí. Pero ahí le falta un poquito que se tiene que estar revisando periódicamente esa prevalencia. Pero están definiendo un Está determinado porque, bueno, es que Lo entiendo, doctor, pero mire, ¿cuánto quiere que le pongamos? ¿no? 6 meses, un año. No, continuamente. Continuamente. El tiempo que tú quieras. Hablar de continuamente es ambiguo y queda discrecional, entonces todavía se va, creo que es peor que si le ponemos el tiempo específico. Yo creo que debe dejarlo abierto a los casos que hay y de acuerdo a los protocolos, porque si le ponemos un plazo o continuamente, el plazo los amarra a ustedes a hacerlo y si no lo hacen incurren en responsabilidad y continuamente lo deja tan discrecional. Sí, no, y de hecho nosotros mismos como Secretaría no lo llevamos a cabo. Lo que pasa es que ese concepto está como en la ley, ¿no? En las prevalencias. Sin embargo, esa tarea realmente yo se lo pongo, lo estamos haciendo. No, pues está para revisarse, ¿verdad? Comentaba ya en la palabra nuevos puede quedar existentes o presentes. Preexistentes. No, en lugar de digamos los actuales que no llegan a ser todavía preexistentes, ¿sí? Entonces, digamos los actuales, digamos ya tienen X tiempo y no se les han declarado preexistentes. Pueden llegar a ser preexistentes. ¿Cómo lo puedo decir? Es lo que no quieres nuevos, pero puede haber ahorita algunos existen. Por eso el número de casos presentes. Existentes. Número de casos existentes. Es que nada más el concepto, se está definiendo el concepto de prevalencia. Por eso, pues ya. Sí, o sea que existen. Oye, porque por ejemplo, Y ahorita existe. Ajá. Ya. Esa es la prueba. sí, esos son los casos que existen. Por eso ya tenemos una prevalencia, ya tenemos un número Están prevaleciendo. que están allí. Eso sí Que están allí. existen o que existen. Entonces, más bien que existen, porque son la base de sacar la prevalencia. Exacto. O sea, no puedes sacar una prevalencia algo que va a pasar, ¿no? Si no es algo ya realmente Número de realizado. existentes. ¿Sí? Quitamos el pre. Sí, yo pienso que sí. ¿Cómo ves? Que la idea es que no exista. Existentes. De los existentes, ¿no? Pues de los que ya tienes Era declarados. lo que yo hablaba con el licenciado, le digo, ¿y por qué el pre? Si la idea es ya no tenerlos. o Sí. sea, No, yo creo que sí. Pero, salvo la mejor opinión. Pero son casos aterrizados de los cuales sacaste la prevalencia. entonces se quitaría presente el No, nomás pre y dejamos existentes. A ver, permítame un ratito. ¿Qué pasó? El concepto de prevalencia, como lo habíamos comentado la vez pasada, se refiere a los casos que existen ya. ¿Sí? Y es correcto dejar persistentes porque en el periodo de tiempo que usted puede sacar una prevalencia puede ser tomando en cuenta esos que ya existían. Correcto. Pero más adelante dice claramente, durante el periodo específico. Claro, de los que se acumulen en ese periodo y los preexistentes se refieren a los que ya existían y que cuentan en la prevalencia. Los existentes son todos. Sí, ¿Ok? así es. Ok. De una enfermedad presente en una población determinada durante el periodo específico y en un área geográfica declarada por la autoridad competente. O sea, no, son los que existen y que ya tienen determinado periodo y ha sido declarado por la autoridad competente. Entonces, yo no le veo vuelta de hoja. ¿Por qué tienen que ser? Mire, la cuestión de preexistentes es, usted toma en cuenta un año, 5 casos nuevos en un periodo de tiempo de un año, ¿sí? Pero los preexistentes
están tomados en cuenta en esa prevalencia y son los que ya existían antes del periodo usted que estaba tomando la prevalencia. Por eso es conveniente dejar el concepto de preexistentes. Sí, tenéis que tener un criterio técnico muy definido en epidemiología como para entender el término, para entender. Pero si no, ¿mande? No. Pero yo creo que esto lo debemos de bajar para que lo entienda la gente común, ¿verdad? Para que sea más claro. Y si ustedes consideran que ese concepto no debe ir, lo acepto, o sea, no, que no vaya. Es que, digamos, habla de primero que exista. Digamos, Aquí lo voy a interrumpir tantito. Aquí en la Ley Federal de Sanidad Animal dice prevalencia, número de casos nuevos y preexistentes de una enfermedad, presentes en una población determinada durante un periodo específico y en un área geográfica definida. Ahí no, ese es el concepto de que discutimos en la vez pasada de los casos nuevos. Los casos nuevos son la incidencia. Está confundido, está revuelto el concepto de prevalencia con incidencia. Y es muy fácil. La prevalencia son los casos que ya existen. Y los casos nuevos es la incidencia. ¿Sí? O brote, pero la incidencia eso es. Ahora, el concepto ese de preexistente, si ve que hace ruido, pues lo podemos omitir porque no define, ya define la prevalencia a los casos que están en un periodo de tiempo, y es cierto. Sí, yo opino que en esta definición, teniendo los casos existentes, adelante está definido el periodo. Estoy de acuerdo con lo que dice el médico de la diferencia entre la incidencia, entre la prevalencia y la incidencia. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se quite los nuevos porque ya lo define el otro concepto, y no pelearnos con pre y existentes. Yo pienso que es más claro casos existentes porque adelante está definido en un periodo, entonces eso va a ser definido y la ley va a ser más clara, y De acuerdo. creo que me genera menos confusión. Y si nos metemos a la otra, pues no quiere decir que la otra sea la perfecta, ¿no? Entonces, si nos ayuda mejor esta definición, que es más clara para todos nosotros, pues yo creo que no hay que discutir demasiado. Perfecto. La que sigue. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la otra, tenemos dos definiciones de prevención. La primera, conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto evitar la presencia de una enfermedad o plaga de las especies pecuarias, productos y subproductos. Y la otra definición es conjunto de medidas zoosanitarias basadas en estudios epidemiológicos que tienen por objeto evitar la introducción y erradicación de una enfermedad. ¿Cuál, señores? ¿Cuántos médicos tenemos? 3 médicos tenemos. ¿Cuál es la definición más adecuada que debemos dejar? Pues es que, por ejemplo, la que está en la parte superior, prevención, conjunto de medidas zoosanitarias, para prevenir alguna infección o se propaga alguna infección, hay muchas cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Y dentro de esas cosas creemos que también están los estudios epidemiológicos, aunque no estén específicamente inscritos ahí en medidas sanitarias. Creo yo que es un concepto más amplio, conjunto de medidas sanitarias, ¿verdad? Las dos hablan de conjunto de medidas. Sí, lo que pasa es que la otra dice los estudios epidemiológicos, entonces te acota un poquito hacia esa parte. Lo restringen mucho, ¿no? Forzosamente, para tener una prevención, debo tener un estudio epidemiológico. A eso voy, que es más operativo el primer concepto, porque es lo que se trabaja, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Hasta que estuvimos de acuerdo. Aplaudo. Entonces, aprendamos el segundo concepto. No,
¿El primero es el que eliminamos? No, perdón, Por eso, eliminamos el segundo. el segundo se elimina. Es más amplio, listo. Sí, es más generalizado y es más operativo. Verificación. No limita. Constatación ocular, física, revisión de documentos y análisis de laboratorio especializado en la materia para el cumplimiento de las instituciones federales estatales en materia sanitaria. Y lo otro es análisis de laboratorio oficial aprobado o autorizado. ¿Cuál? Si recuerdan, mencionábamos la otra vez que hay laboratorios oficiales autorizados o aprobados que no tienen nada que ver con la cuestión animal, que te pudieran presentar un certificado de uno de esos laboratorios. Estaría especializado en la materia para que quedara más abierto. Un laboratorio se supone que está certificado. No, pero ese es el problema. Ese es el problema. Si lo dejamos abierto, le pueden presentar un certificado zoosanitario de un laboratorio, por decir, especialista en reproducción humana. Y lo tendrías que aceptar. Esa es la cuestión, por qué poner nombre y apellido al tipo de laboratorio. Si lo dejan abierto, cualquier certificado de laboratorio que le lleven, de cualquier laboratorio clínica que tenga, que es un área de 4x4 y dicen que es laboratorio, con ese lo van a, aunque no tengan los aparatos ni los conocimientos. Yo creo que debe ser autorizado realmente o reconocido por la autoridad competente. Por ejemplo, en los casos de que el SENACICA nombra laboratorios como entes coadyuvantes, ¿sí? Entonces, es una autorización o un reconocimiento por parte de la autoridad de que, pues, si yo te reconozco que eres mi auxiliar. Yo nada más tengo una inquietud ahí, creo que es la misma que tenemos todos, de la confianza que se tenga en cierto laboratorio. Entonces, mi única duda o mi inquietud, que creo que es compartida, es quién, si SENACICA o quién autoriza o dónde el laboratorio presenta, estoy autorizado por La autoridad competente. Pero autoridad competente, ahí, por ejemplo, ahí en los certificados que emite el laboratorio vienen, creo que tiene que traer los datos. Sí, viene la autorización. Fue autorizado por la autoridad competente, porque puede tener otra autorización de otra dependencia para hacer análisis, pero no es SENACICA. Y si no tienen la autorización de SENACICA, pues no son válidos. Acuérdense que este tema es muy importante, sobre todo, y el licenciado ahorita nos dará su punto de vista, por las restricciones, ejemplo de la leche que está entrando al Estado, ¿verdad? De los análisis y de el laboratorio que tienen ahí, que fue un problemón para definir. Y yo creo que aquí es uno de los puntos que hay que dejar bien claros para tener el respaldo en la ley, ¿verdad? De que se pueden hacer análisis de leche en un laboratorio que, no siendo certificado, por ejemplo, por el SENACICA, porque el SENACICA ya ve que nos hizo un desconocimiento en esos análisis cuando se estuvieron en un principio, ¿se acuerdan, Lee? Sí me acuerdo, pero sí hubo una serie de Cuestionamientos. Sí, cuestionamientos y también aclaraciones, porque SENACICA pensaba que la Secretaría se había tomado la libertad, ¿sí? Sin haber seguido y observado, por ejemplo, el convenio que se tiene firmado con ellos y la publicación que se tiene en el diario oficial de dónde se establecen o están autorizados cada uno de esos puntos. Pero cuando se aclaró esa parte y se le dijo, ¿sí?,
Obviamente que el anillo de leche se instaló en ese punto, digamos que no tuvieron mayor argumento, un punto en donde ellos autorizaron, y con base en el convenio que también se suscribió. Después se cambió el discurso, en el sentido de, bueno, entonces es tu mecanismo, tu instrumentación, tu revisión, procura que no aparezca nuestro logo y nuestro, digamos, acto de autoridad como tal. Y así se hizo, pero sí se aclaró en su momento. Sí hubo una serie de confusiones. A la fecha, nunca han comentado nada. A la fecha, Senacica sigue diciendo que el tema de la leche no es competencia de ellos, y lo sigue manteniendo y sosteniendo, ¿no? Y así se ha manejado. Pero creo, y salvo mejor opinión, sí sería importante dejarlo como laboratorio autorizado por autoridad Competente. Para que sí. si él dice es una autoridad, y reconocer que ese laboratorio móvil tiene todas las facultades para legalmente no incurrir en algún... ¿Ya ves? No coincidimos. Ya basta mucho. Ahí la llevaba. Ya empezó bien el año. Bueno, entonces queda así. Autoridad competente. Autoridad competente. Lo del censo ganadero. Si recuerdan, habíamos dejado que la propuesta, que es una definición, la íbamos a mandar al glosario, lo que es propiamente la definición del censo ganadero, y en el 147 bis íbamos a poner lo que debe de contener ese censo ganadero. Habíamos puesto como propuesta: el censo ganadero debe actualizarse cada año y contendrá al menos la siguiente información: datos del productor, datos de UPP, número de cabezas de ganado con sus datos de identificación. No sé si vieron qué más. Sí, me está mandando ahorita las niñas de censo. Debe de ir forzosa exclusivamente, permítame tantito. Datos del productor, está bien. Pruebas de acto. Dibujo del fierro. Raza del ganado, porque vienen muchas confusiones. Le preguntan a por ejemplo, le preguntan a un productor: oiga, ¿tiene ganado de leche? Y ellos confunden el ganado de leche porque tienen una vaquita ordeñando ahí en su casa. Entonces, sí, pues sí tengo, ya le ponen ganado de leche, y resultó ser que el ganado es meramente de carne, ¿verdad? Entonces debe de ir especificado que es brangus, que es de carne, rodeo, leche. O sea, debe de especificar si es carne, rodeo, leche, ¿así? Y déjeme ver qué más. Localización del rancho. Localización de... Es que es referenciación, georreferenciación. A ver, sí, ¿Tienen los datos de UPP? ahí en pruebas de dato había que especificar En los datos de la UPP tuberculosis, ¿no? La UPP no viene. En los datos de la UPP No, debe venir la no viene. calidad. No viene. viene. Nunca, Se supone nunca que debe venir, todo, pero de hecho lo que lo hemos van a... batallado mucho con la hora en esta revalidación porque no están poniendo la georreferenciación. No viene. Sí. Mira, y yo creo que sobre pruebas de dato, ponerle de tuberculosis, ¿no? Sí, pues ¿Qué? sí, de tuberculosis, ¿Cuál? de hecho es lo que pedimos. Sí, pero ponerle allí. Sí, prueba de datos de tuberculosis. O sea, especificar qué enfermedad es la que quieres. No lo reconocen. Y el folio, ¿no? Es la checo y la distribuye. Es clave, clave. ¿Qué más? Es clave de fierro. Sí, clave de fierro. Clave de fierro. SO 2710 X. ¿Qué más? Pues yo creo que me dice que es todo básicamente, permíteme también. Esto sería nada más para... Censar. Sí, pero es nada más para UPP. Nos faltaría la PSG.
Las PSG no se censan, ¿eh? La No PSG se censan. maneja la bitácora. De hecho, Ah, sí, acá bitácora. tenemos la bitácora. Aquí Ok. la tenemos, las PSG Sí, no por se eso. censan porque es puro ganado comprado que sale de un día para otro y vamos a duplicar el censo porque ya vienen censados de una unidad de producción pecuaria. Entonces aquí vienen entradas, salidas diarias de cada ganado. Y esto lo manejan los corrales. De prueba de datos no sería conveniente confirmar lo antes de entre paréntesis para que nomás porque si dice alguien que le trae otra prueba de esta enfermedad, Sí. ¿verdad? ¿Y brucellosis no? No, No. para movilidad. No, o sea, Se pide para la brucelosis, se pide para movilización cuando es ganado lechero, pero ya es otro rollo. Ok, una pregunta nada más. En el requisito de número de cabezas de ganado con sus datos de identificación no se incluye la raza. ¿Debe? Con los datos de identificación. Sí. ¿Del ganado? No se O sea, incluye. en los datos de identificación del ganado no se incluye la raza. Debiera incluirse. Datos de la UPP. Número de cabezas de ganado con sus datos de identificación. Que es número de aretes y nigas, póngase raza. entre paréntesis. Digo, para que sea más específico. Es que no, es que de hecho no Si viene no, vamos a ese estar número duplicando de la identificación, el número 3 no. Es que estás El poniendo número datos del 3 no productor. viene. Luego, más bien sería el folio de la o número de Pues es que vienen datos de la UPP. Pues es la UPP en sí, la que Número se pide. de UPP. Número de UPP. Para registro. Pues con la constancia, ¿no? No, pero es que dice datos, entonces vamos a poner pues sí. los No, datos. no, número de registro de la UPP. Ya con un Número PP sale de el UPP, todo ya sabes. Ujú. Con todo. Bueno, Eso de número de cabezas de ganado es hasta ahí, número de cabezas de ganado con sus datos de identificación para el formatito que tenemos de censo y 2.000 animales o 2.000 o 3.000 cabezas no aplique con sus datos de identificación porque no es posible. Nada más el número y lo sacamos por medio de la prueba. Entonces ahí nosotros realmente sabemos si realmente tiene 100, 200 o 500 cabezas. Pues es ganado. pollos, marranos. ¿Qué pasó? Ganado Estamos bovino. ahorita sí platicando. El Es ganado que bovino. dice ganado, pero pues ahí nos interesa por la Ganado vegetal, bovino. principalmente ganado bovino, pero los UPP traen todo, pollos, marranos. ¿No? Entonces hay que ver bien eso. Pues lo dejamos así porque realmente yo De ganado, lo dejamos así de ganado, cerrado para no... Por la ley de desarrollo rural. Sí. Recuerda que dice el censo de especies pecuarias. Yo insisto en que algo deben de tener de datos de las PSG, así como dicen número de PSG que debe tener, datos del dueño de la PSG, el número de la PSG, y ya después a ustedes les darán estas bitácoras. Es que no se censan, o sea, realmente no se censan porque en la PSG entran varios fierros, Sí, estoy de varios acuerdo. dueños, varios, ¿sí me explico? O sea, es un solo productor con un sinfín de fierros, o sea... Sí, pero, a ver, si pones los datos del dueño o productor de la PSG, el número de identificación de la PSG, la georreferenciación de la PSG y el fierro de la PSG, ¿cuál es el problema? Para empezar, las PSG no tienen fierro. Bueno, quitas el fierro, pero estás dejando datos del dueño o productor de la PSG, número de la PSG y la georreferenciación. Es información que a ustedes les sirve. Que después no les anden saliendo con que hay nuevas PSGs que ustedes no tienen autorizadas. No puede haber nuevas PSG que no tengamos autorizadas porque nosotros las autorizamos. O sea, pueden sacar la PSG en Siniga, pero no tienen movimiento o no se activan mientras nosotros no le demos la activación por un registro que yo creo que Jonathan nos explicará mejor. Sí, ahí los corrales o las PSG o algunos conceptos de la PSG, se tiene la información en la Secretaría, y en ella tenemos esa información. O sea, como dice la compañera, no funciona sin que de ahí salga una autorización. Entonces, pues no sé, la utilidad aquí
con las PSG, si se agrega, pues habría que verlo, pero aquí creo que lo que nos preocupa es el censo ganadero de los productores, porque de ahí, pues bueno, ya deriva una copia, un corral de exportación, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que puede duplicarse la información con las PSGs. Entonces, teniendo el número de cabezas, pues son esas mismas cabezas que van a ir de un lugar a otro. Entonces, pues no sé cuál sea la discusión. Aquí creo que estamos complementando es ver la conveniencia de que ustedes también tengan, que el dueño de la PSG vea que tiene la obligación de estarles por ley dando cierta información. También hay un acuerdo, está en el 72, donde se establece qué es lo que deben de cumplir las PSG, los corrales, etcétera. Entonces, digamos que está regulado también, ahí nada más consultarlo aquí con mi compañero jurídico, pero creo que lo importante es dejar claro esto, y para con las PSGs, que es, pues ahí hay entradas y salidas del ganado, de las UPPs. Entonces de ahí se genera esa información, y la información que existe en PSGs, en los corrales, pues nosotros la tenemos. Entonces, pues sí entiendo la inquietud de que se establezca aquí que el productor o el ganadero, si se quiere dedicar a la compraventa, etcétera, pues quede respaldado, ¿no? Pero pues existe el acuerdo, entonces no sé cómo puede, pues no sé si complementarse, agregar otra cosa aparte de o no con sé. ese es suficiente. Ahí Yo lo que les nada más puedo decir entender que no se que es, sentan las PSGs. exacto, es nada no más se pueden entender censar. que la información se genera en la UPP, y es lo que estamos poniendo atención. Y las PSGs, pues nosotros estamos teniendo ese control, entonces entender que de las UPP se genera la información con relación al censo, con relación al número, etcétera, ¿no? Creo que es todo otro arte lo de los corrales y demás, pero son los mismos animales que existen. Esa sería toda la información que llevaría. Sí. ¿Ok? Bueno. Les lo que me hayan dicho otra cosa. Como mínimo, por llegar al número. Como mínimo, sí. Exacto. Dice al menos los siguientes. Al menos Ok. está bien. Está bien. La siguiente información. ¿Quieren más? ¿Mande? Nada. Y sería todo lo que habíamos dejado pendiente. Padre. Con esto termino. Ahora sí se va a poder ir de vacaciones. Ay, es que ya se va de vacaciones. Sí, es cierto. ¿Quieren? No me voy. No hay No, problema. no vayas. Hay que seguir para terminar esto. Ya te terminamos. Esto es la iniciativa como tal. Y los demás artículos que faltan. ¿Cuáles son los demás artículos? Que tengan relación ya ustedes, ustedes lo saben. Son muy pocos artículos que vamos a modificar que tengan relación. La mayoría los tenemos ya identificados. Por ejemplo, aquí reubicarlo y agregar en los artículos 8, 27 y 28. Que ya tenemos ahí identificado lo de reforma al artículo 15. Agregar nos falta esto, agregar las instalaciones adecuadas, la definición de instalaciones adecuadas de la. Ay, pues viene también en los artículos, no, nadie trae. ¿Te acuerdas que ahí viene lo que requerimos, pero ya básicamente. ¿Qué acuerdo? Instalaciones 32. adecuadas es lo que me dijo mi jefe. Básicamente, sala de enfermería, el cerco perimetral. Ayúdenme, médico, son 3 cosas. Sala de enfermería, cerco perimetral. Embarcadero, corrales de manejo, trampas. Lo básico. Lo básico. Sí, nada más. Porque en el 72 viene todo, Sí. todo instalación. ¿En dónde viene eso, médico? En el 72, acuerdos En el acuerdo. En el acuerdo. En el manejo de los corrales. Sí. Pero
ya platicando con el señor Estrada, me dijo básicamente el cerco perimetral, la sala de enfermería y otra cosa. Pues yo creo que ese corral de manejo puede ser, ¿verdad? Báscula. No, no me dijo. No, no me dijo. Y si le echo otra llamada, entonces que yo creo que No me dijo, déjeme le hablo, luego. El reglamento de un ¿De qué fecha es? Y está el acuerdo mientras en el acuerdo se puede. Pero en el acuerdo ya está. Ese viejo. Sí, no, muy bien. ¿De qué año es el acuerdo 72? 070. A ver si lo traigo yo aquí. Sí. Sí, licenciado, si me permite, me parece, estamos recordando que esta parte la retomaríamos de manera más amplia en el reglamento, ¿no? Me parece que así estábamos en ese entendido. Es que la intención era esa, dejarlo así como señalado para desarrollarlo en el reglamento, de que vamos, retomar el acuerdo y plasmarlo en el reglamento. Sí, porque de la misma manera como se ha venido discutiendo en las otras mesas, es que tendríamos que definir, bueno, granja avícola y cómo estoy en el entonces creo que es pertinente dejarlo de esta manera. Entonces lo quitamos aquí y no agregamos otra fracción. Ajá, exacto. Entonces, ¿por qué no hace la referenciación al reglamento de una vez? Sí, como lo marca el reglamento, ¿verdad? Pero porque está el artículo, pero si no está el reglamento, está el acuerdo. De acuerdo, pero para de una vez dejar la obligatoriedad de la ley que se referencie ahí al final no sé, bueno, ahí desconozco, y perdón la interrupción, pero en el formato, en la estructura de la ley, no viene ahí, no sé si son los transitorios, desconozco la parte jurídica, legal, que lo no previsto se tratará en el reglamento o los detalles, no sé cómo se maneja eso, me da duda. Si así, de esa manera se puede dejar sustentado. Si así funciona o desconozco. Sí, pero no hay ningún artículo. El Ejecutivo. Es decir, muchas leyes efectivamente manejan esa posibilidad, esta no lo trae. Sí, pero habla de un reglamento. Y lo que el ingeniero dice es que dentro del cuerpo de la ley se diga que lo no contemplado en esta se abordará en el reglamento, y esto creo que no viene integrado en la reforma. ¿Y sería viable poner ese transitorio? No, porque finalmente existe la obligatoriedad en un transitorio de sí generar el reglamento. Lo que se está proponiendo aquí es para dejar más claro este apartado de los requisitos y no dejar el concepto tan subjetivo en cuanto a los requerimientos que se pretenden hacer, es referenciar desde ahí al reglamento. Eso es todo. Si me permiten también, igual partiendo de eso, tendríamos que revisar en los demás casos que tenga que hacerse referencia al reglamento. No. O sea, que si en los... La ley ya te establece que el Ejecutivo debe emitir el reglamento. Hay ciertos artículos en específico que sí te remite al reglamento, pero si lo dejas en sentido amplio no pasa nada. Pero no puedes utilizarlo supletoriamente al reglamento para lo no previsto, porque el reglamento es complementario de lo que ya establece la ley. La ley te dice el qué y el reglamento te dice el cómo lo vas a desarrollar. Entonces no puede ser supletorio, porque si lo haces supletorio pondrías cosas que pueden ser hasta contrarias. ¿Sí? Entonces, en los transitorios de la ley ya te dice que el Ejecutivo debe realizar un reglamento para la mejor observancia de la ley. Sí, mira, lo veíamos ahorita, por ejemplo, en el concepto de factura o certificado, que te remite a otros artículos dentro de la misma ley en donde se es más específico sobre cuáles son los requisitos que se pretenden establecer de acuerdo a la definición. Esto es exactamente lo mismo. Te está remitiendo al reglamento donde te va a decir si van a ser corrales, si van a haber trampas, si va a haber un corral de manejo, o simplemente va a haber esos tres requisitos que manejaba la licenciada. Entonces sería como un refuerzo al acuerdo donde hay mucho... Exactamente. Donde está descrito también, ¿no? También
Aquí era simplemente Pues con esto terminamos la iniciativa que presentó el señor gobernador. Todavía tenemos agendada reunión para el viernes. Estaba reserva si terminábamos o no, a eso voy. Si ya consideran que con esto es más que suficiente para lo que hemos visto, pues aquí estaríamos terminando esta etapa. Lo siguiente, nosotros ya hacemos un resumen de cómo va a quedar y se le va a presentar a la comisión para que los diputados a su vez lo conozcan, lo valoren, lo analicen y en su caso lo aprueben. Antes licenciado, me gustaría hacerles una propuesta a la mesa, a los integrantes. A mí me gustaría que nos diéramos un plazo para darle una releída a todo el documento completo, verificar lo que ya hicimos de modificaciones y en su momento dar un último análisis desde nuestra propia posición cada uno. Y en este plazo, si algo sugiere, comunicarnos para hacer alguna propuesta, esto con el fin de llevar a la comisión el último documento perfectamente afinado, que no haya la posibilidad de que ya estando en comisión alguien diga, ching, se nos pasó esto, hay que modificar. Me parece que sí es necesario que nos demos este pequeño plazo de reflexión, si lo quieren llamar así, para llegar pues a un documento final que será que se va a presentar a la comisión. ¿Sí les parece? Sí. 2 semanas, 3 semanas. Me parece bien. Por una semana, digo, es de acuerdo a 2 semanas. Se va de vacaciones. Bueno, si usted quiere, licenciado. Lo que ustedes definan. ¿Cuándo era el día? Pues sí sería considerable, razonable un par de semanas. Y aprovecho también para comentar una situación que desde el aspecto jurídico nosotros hemos tenido aquí en la Secretaría. Y sería bueno también revisarlo. Sí, sería bueno. Y es el tema de los medios de defensa que los productores tienen y en donde la misma ley marca que es la Secretaría de Desarrollo Rural quien sustancia el procedimiento del recurso de reconsideración. En ese sentido, hemos visto, y ya por experiencia, porque lo sustanciamos el año pasado, un procedimiento en el cual pues, la Secretaría fue juez y parte, ¿no? Con la nueva creación y la aparición del Tribunal Administrativo en el Estado, creo que es conveniente definir si efectivamente sería la Secretaría de Desarrollo Rural la que sustancie o la Secretaría General de Gobierno, ¿sí? Como otra instancia, y que ante su resolución, si existe todavía inconformidad por parte del particular, bueno, pues que acuda al Tribunal Administrativo para la defensa y dilucidar sus derechos e intereses jurídicos. Pero mi propuesta o mi mención es en el sentido de evitar que los ceses magistrados del tribunal pues luego nos puedan llegar a emitir una resolución, ¿no? Una sentencia en donde diga pues se encontraron ciertos vicios en el procedimiento respecto a que la Secretaría fue juez y parte, ¿no? Debatible podría ser, ¿por qué? Porque la misma ley te marca que es la Secretaría quien sustancia el procedimiento, pero con esta nueva tendencia y estas nuevas prácticas jurídicas en materia administrativa, creo que sería lo más conveniente, ¿no? Que quien resuelva esos recursos sean, en términos del Código Administrativo, la General de Gobierno, para evitar que se nos considere como juez y parte. Eso habría que analizarlo. No está dentro de las reformas, pero sí es importante platicarlo y es importante tocar este punto.
si les parece, primero que nada la propuesta del licenciado Mendiolea, si estarían de acuerdo, nos estaríamos tentativamente viendo el miércoles 29 de enero. Retomaríamos para darle la chica. Y de lo otro, pues necesitamos hacer primero una revisión de las facultades que tiene el Consejo, el Tribunal de Justicia Administrativa. Si mal no recuerdo, creo que ya todos los recursos se van a ir directamente a ellos. Por eso digo, si mal no recuerdo. No todos los recursos. Se va a revisar ahí el tribunal, va a revisar las resoluciones que emita Es que la secretaría, en tu caso el gobernador, el secretario, depende del tipo de recursos. como actos de autoridad, el tribunal se está declarando competente hasta en tanto ya no exista ningún medio de defensa previo y se agoten todas las instancias, ¿sí? Si hay alguna disposición legal, en alguna ley en concreto, háblese de todas las del Estado, en donde se diga que hay un medio de defensa previo, el Tribunal Administrativo del Estado dice, no, primero agótalo, y después esa resolución es la que yo voy a analizar y la que le voy a dar precisamente, pues me voy a pronunciar al respecto. Entonces, en ese sentido aplica también con la materia federal, ¿no? Siguen los mismos principios. Pero al punto que me refiero es, en la ley de ganadería de nosotros dice que es desarrollo rural quien sustancia, pero considero que lo conveniente para armonizar la legislación con el código administrativo tendría que ser la sustanciadora, la general de gobierno. ¿Remitirlo de revisión al código administrativo? Pues sería, ahí lo menciona como recurso de reconsideración, entonces es ese recurso. Sí, yo pienso que en la primera instancia son ustedes, por eso está el recurso de reconsideración como primera etapa, por decir así, porque ustedes ya tienen conocimiento del asunto. Entonces ya si con ustedes es como conciliatorio, a lo mejor ahí se mata ya el problema. Es el recurso de reconsideración, yo pienso que sí es una de las primeras instancias que debe existir con ustedes. Ya serían las otras instancias, Mire, yo les propongo que nos llevemos esta inquietud del licenciado, porque si en efecto no es una situación que vayamos a resolver en este momento. Me parece que entiendo la preocupación, pero también habría que meternos y echarnos un clavado a lo que es la esencia de cada uno de los recursos. El recurso de reconsideración tiene su propia esencia, tiene su razón de ser y tiene ese camino del que habla la licenciada, en donde, bueno, pues hay una primera instancia, esta instancia se puede declarar incompetente incluso, etcétera. Es decir, creo que es un asunto que debemos darle mayor importancia que la discusión en este momento. Debemos sí meternos al estudio real, incluso ver las facultades que el propio Tribunal Administrativo tiene, si incluso las de la Secretaría General de Gobierno, si cabría o no cabría este tipo de temas ahí. En fin, me parece que es un asunto que nos podemos llevar de tarea y podemos traer alguna propuesta en su momento. No viene en la iniciativa, es decir, es un asunto que es parte de una preocupación de la propia Secretaría, pero que no viene en la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Entonces, también tendría que someterse a la consideración de los miembros de la comisión, si están de acuerdo en ir más allá de lo que la propia iniciativa establece. Pero, digo, llevémonos el análisis del tema, ¿no? Entonces, nos veríamos el miércoles 29 de enero, a la misma hora, ¿les parece? Seguramente va a ser esta sala, pero hoy les estaré confirmando la sala. Y hablabas de una reunión para el viernes. Sí, es que teníamos programada, si no terminábamos, reunimos el viernes, pero como ya terminamos, entonces irnos hasta el miércoles 29. Se suspendería la del viernes. Yo les estaré mandando entre hoy y mañana, ya como quedarían los artículos, ya sin el cuadro, específicamente los que
lo vamos a modificar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.